Soy Gumaro de Dios Arias, conocido como el caníbal de Playa del Carmen. Mi nombre resonó con horror en la sociedad mexicana en 2006. Este caso sobresalió por su naturaleza espeluznante y brutalidad despiadada. Dentro de las sombrías paredes de la cárcel de Playa del Carmen, México, protagonicé un episodio macabro que horrorizó a la nación. En este escenario de encierro, mi historia tomó un giro oscuro y siniestro que desafió toda lógica y comprensión humana. Como el caníbal, protagonicé un relato que trascendió los límites de lo imaginable. Mi nombre se convirtió en sinónimo de horror y mis acciones dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva. Mi caso nos lleva a explorar los abismos más oscuros de la psique humana y plantea interrogantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad de la mente para cometer actos atroces. Antes de ser conocido como el caníbal de Playa del Carmen, llevaba conmigo una historia marcada por la marginalidad y la delincuencia. Mi vida transcurrió en los márgenes de la sociedad, entre episodios de violencia y criminalidad. Las circunstancias que me llevaron a la cárcel de Playa del Carmen aún están envueltas en el misterio, pero mi pasado turbulento y mi historial delictivo sugieren un individuo familiarizado con el lado más oscuro de la existencia. La sombra de mi pasado arroja una luz sombría sobre mis acciones posteriores, revelando una trayectoria marcada por la violencia y la desesperación. En la cárcel de Playa del Carmen, encontré un escenario propicio para desplegar mis impulsos más oscuros. El ambiente opresivo y la convivencia con otros reclusos proporcionaron el caldo de cultivo perfecto para la tragedia que estaba por desatarse. Fue en este entorno carcelario donde se gestó el horror que sacudiría a la sociedad mexicana y dejaría una huella imborrable en la historia criminal del país. Mi historia nos sumerge en un abismo de depravación y crueldad, donde los límites entre lo humano y lo monstruoso se desdibujan ante nuestros ojos. En el claustro de la cárcel de Playa del Carmen, desencadené una serie de actos de horror que estremecieron incluso a los más endurecidos. Mi compañero de celda fue víctima de un destino espantoso, lo asesiné brutalmente, descuarticé su cuerpo y consumí partes de él. Estos crímenes, más allá de su naturaleza grotesca, revelan una oscuridad psicológica y una depravación que desafían toda comprensión racional. Mi relato nos lleva a los abismos más profundos de la mente humana, donde la línea entre la cordura y la locura se desvanece en un torbellino de violencia y desesperación. Mis crímenes, perpetrados como el caníbal de Playa del Carmen, trascendieron los límites de lo imaginable. Mi brutalidad y falta de humanidad horrorizaron a la sociedad mexicana y dejaron una marca indeleble en la historia del crimen en el país. Mi relato nos confronta con la realidad más cruda y nos obliga a cuestionar nuestra comprensión de la naturaleza humana y los límites de la depravación. Pero más allá del impacto individual de estos actos, mi caso nos confronta con las fallas de un sistema penitenciario que permitió que semejante tragedia ocurriera, y nos insta a reflexionar sobre las sombras más oscuras que acechan en las profundidades de la psique humana. Al explorar la psicología detrás de mis crímenes, el de el caníbal de Playa del Carmen, me adentro en un terreno oscuro y complejo. Mi perfil es el de un individuo marcado por la marginalidad, la violencia y la desesperación. Las circunstancias de mi vida, desde mi infancia hasta mi encarcelamiento, revelan un camino marcado por la adversidad y la falta de oportunidades. Mi historial delictivo sugiere una relación tumultuosa con la ley y una familiaridad con la violencia y el crimen. Sin embargo, más allá de las estadísticas y los antecedentes, mi caso como el caníbal de Playa del Carmen plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la capacidad de mi mente para cometer actos atroces. ¿Qué me llevó a cruzar los límites de la moralidad y la decencia? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la formación de un criminal como yo? Estas son preguntas difíciles que desafían mi propia comprensión de la psique humana y me obligan a enfrentar la complejidad de mi naturaleza y sus sombras más oscuras. En mi caso específico, el análisis de mi perfil psicológico y mi motivación para cometer tales crímenes es un tema de debate y especulación. Se ha sugerido que factores como el entorno carcelario opresivo, los traumas pasados y una posible enfermedad mental podrían haber contribuido a mi comportamiento aberrante. Sin embargo, más allá de las explicaciones individuales, mi caso como el caníbal de Playa del Carmen insta a reflexionar sobre las condiciones sociales y estructurales que pueden alimentar la criminalidad y la violencia. Mi historia es un recordatorio sombrío de las fallas de un sistema que deja atrás a los más vulnerables y perpetúa un ciclo de pobreza, marginalidad y desesperación.
En última instancia, mi perfil como el caníbal lleva a cuestionar no solo la naturaleza de mi mal individual, sino también las injusticias sistémicas que pueden moldear el destino de las personas y llevarlas por caminos oscuros y peligrosos. El proceso judicial que siguió a mi arresto, como el caníbal de Playa del Carmen, fue un momento crucial en la búsqueda de justicia y responsabilidad por mis crímenes atroces. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que confirmaron mi culpabilidad en los asesinatos y actos de canibalismo. Las deliberaciones del tribunal fueron seguidas de cerca por la opinión pública, que exigía una condena ejemplar para un individuo que había perpetrado actos tan monstruosos. Finalmente, el veredicto fue pronunciado y yo, Gumaro de Dios Arias, fui condenado por mis crímenes. La sentencia impuesta reflejaba la gravedad de mis acciones y la indignación que habían generado en la sociedad. A través del juicio y la sentencia, se buscaba no solo castigarme, sino también enviar un mensaje claro de que tales actos de violencia y depravación no serían tolerados. Sin embargo, más allá de la justicia legal, mi caso como el caníbal de Playa del Carmen plantea interrogantes más profundos sobre la naturaleza del castigo y la rehabilitación en el sistema de justicia penal. ¿Es posible redimirme después de haber cometido crímenes tan atroces? ¿Cuál es el propósito del castigo en un caso como el mío? Estas son preguntas difíciles que desafían las concepciones de la justicia y la moralidad y que continúan resonando mucho después de que se pronunciara la sentencia. En una noche de 2006, ataqué a mi compañero de celda. Lo asesiné de manera brutal y procedí a desmembrar su cuerpo. Lo más impactante y espeluznante del crimen fue el acto de canibalismo que siguió. Consumí partes del cuerpo de mi compañero. No hay información confirmada y detallada de que haya cometido otros asesinatos o actos de canibalismo antes o después del crimen en la cárcel de Playa del Carmen. La notoriedad y el horror asociados a mi nombre se deben principalmente a este incidente en particular, que acaparó la atención de los medios y del público por su extrema brutalidad. El caso provocó indignación y horror en la sociedad. Los residentes de Playa del Carmen y el resto del país se sintieron conmocionados por la brutalidad del acto. Los medios mexicanos y algunos internacionales cubrieron extensamente el caso, detallando los horribles aspectos del crimen y cuestionando las condiciones carcelarias. Hubo un llamado a revisar y mejorar las condiciones dentro de las cárceles para evitar que crímenes similares pudieran repetirse en el futuro. Las autoridades penitenciarias se vieron obligadas a tomar medidas para mejorar la seguridad y la vigilancia dentro de las prisiones. Mi caso, el de Gumaro de Dios Arias, el caníbal de Playa del Carmen, ha dejado un legado sombrío que perdura en la memoria colectiva y suscita reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. Mi historia, aunque extraordinaria en su brutalidad, es un recordatorio vívido de las sombras más oscuras que yacen en los rincones más profundos de la psique humana.